vamos a partir, primero digo el título, que lo he titulado Descansando en un Dios Soberano 2.0. 2.0 es porque este fue, parte de este mensaje es lo que utilicé para mi segundo ensayo. Y como ahora está actualizado, pues es 2.0. Amén. Y para introducción, quiero hablarte de algo, de una experiencia que tuvimos a Lupe y yo en un vuelo, que íbamos dirección Palma de Mallorca, y había turbulencias. Y en ese vuelo, pues, la Lupe pasó miedo, y se abrazaba a mí, y yo me hacía el machote, que estaba melado también, pero me tocaba hacerme el machote. Y mientras íbamos en las turbulencias, yo le decía una frase a la Lupe, y esta frase se me quedó marcada. Y esta frase fue: a nadie le gusta pasar por turbulencias. Pero por desgracia, en el viaje de nuestra vida, en el vuelo de la vida, nos vamos a encontrar con muchos trozos que vamos a sufrir turbulencias. Porque en el camino del Evangelio, discúlpenme que les diga, también hay caminos cuesta arriba. En el camino del Evangelio también hay dificultades. En el camino del Evangelio también hay cosas difíciles, por desgracia. Pero hoy te vengo a dar ánimos y te vengo a decir algo. Entrégale los mandos a Él. Y si le entregas el mando a Él, simplemente a ti lo que te toca es descansar. Porque cuando dependes de Dios, todo está bajo control. Amén. Y quiero leer el versículo con el que partimos hoy, que es Juan 16:33, que dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero antes de entrar en el versículo, quiero irme al principio. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Podemos ver un momento de desorden, un momento caótico, un momento malo en la tierra, pero es que si seguimos leyendo podemos ver que dice la palabra que Jehová, que Dios, vino a la tierra y a través de la palabra comenzó a crear todo y a ordenar todo. Comenzó a ordenar las aguas, a crear las lumbreras. Ya sabéis todo lo que os sucedió en la creación. Pero es que si vamos unos años más adelante, podemos ver que la tierra se encontraba en un momento caótico y en un momento malo. 400 años de silencio intertestamentario. 400 años sin que hubiera palabra de Dios hablada. 400 años de caos. 400 años donde los líderes religiosos se habían corrompido. 400 años donde los líderes religiosos habían ido por sus caminos y habían añadido tantas costumbres que les habían intentado hacer leyes que los judíos estaban en medio de un caos. El pueblo de Israel, gobernado por los romanos, en un momento malo, en un momento caótico. Pero es que aquí no es Dios que viene con la palabra, no. Aquí es la palabra misma que ha tomado un cuerpo humano y ha venido a la tierra para resolver este caos que había. ¡Aleluya! Dice la palabra en Juan 1:14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo se ha hecho carne. En el momento más caótico, desde que hay vida en la tierra, aparece Jesús en escena. Porque el mayor caos que había no era simplemente el caos terrenal que había, no. El mayor caos que había era la falta de comunicación con Dios. Porque por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de su gloria. Pero Él ha venido a la tierra. Y ahora, Él estando en la tierra, puede pronunciar esta frase: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora cambia, ¿verdad? Pero es que claro, en este versículo en muchas ocasiones, si se dan cuenta, omitimos la primera parte. Y simplemente decimos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero es que lo más glorioso y el eje central del versículo verdaderamente es al principio.
que dice el mismo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ahora bien, cada palabra pesa sobre quien la dice, ¿verdad? No es lo mismo que diga alguien una palabra que, por ejemplo, la diga el tío Pancho. Lo que diga el tío Pancho, así es, porque es un hombre de peso. Pero es que en esta ocasión, ¿quién está diciendo esta palabra? ¿Quién es el que está dando paz a sus discípulos? Jesús. Y ahora bien, vamos a ver un poquito quién es Jesús. En primer lugar, Jesús, 100% hombre. Dice la palabra de Dios en Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es hombre, 100% hombre. Él no era un hombre con capacidades limitadas, no, él era un hombre entero, era 100% hombre. Él tenía un cuerpo físico como el nuestro, y él tenía en muchas ocasiones, pasó por cansancio, pasó por debilidad, lloró por su amigo, pasó por hambre, pasó por sed, porque él era hombre. ¿Y qué nos proporciona su humanidad? Comprensión. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En muchas ocasiones el enemigo viene y nos hace sentir solos, diciéndonos: nadie te comprende, eres un incomprendido, no ves que estás solo en la vida, no ves que no tienes a nadie. Y el enemigo lo que intenta hacer es aislarnos, es que nos escondamos, es que nos quitemos de hablar con la gente y de tener relación con la gente. Pero hoy vengo a decir algo, y es que Jehová reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. No estás solo, no eres un incomprendido, no te sientas más que nadie te entiende. Hay alguien que sí que te entiende, y ese es Jesús. Aleluya. Vamos a seguir. Jesús, 100% Dios. En él habitaban dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. ¿Dónde lo vemos en la palabra? Lo vemos en Colosenses 2:9, un versículo que se ha grabado a fuego en mi corazón. Dice la palabra de Dios: porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. En este tiempo se están escuchando barbaridades hablando de Jesús, pero es que vengo a decir algo: Jesús es Dios. No, más fuerte: Jesús es Dios. Aleluya. Y decir que Jesús es Dios, estamos diciendo que Él es coigual, que Él es coeterno y consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Él era plenamente Dios. Amén. Y me dirás: Berna, ¿y qué me proporciona que Jesús Dios haya dicho esta palabra? Descanso. Si el Dios Todopoderoso, que habita desde la eternidad, que no ha tenido un principio ni nunca tendrá un final, ha tomado un cuerpo humano y nos ha dicho que podemos tener descanso en Él, yo le creo. Déjale los mandos a Él. Ha llegado el tiempo de que dejes de dudar. Ha llegado el tiempo de que dejemos de titubear. Él está al control de nuestras vidas. A Él no se le escapa nada, porque Él es Dios. Y no solamente eso, si dice la palabra que Él creó todas las cosas. En Juan 1:3 dice la palabra: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de nuestras vidas. Él nos ha diseñado a milímetro. Él nos ha diseñado a su semejanza. Discúlpenme, no podemos ir a dar instrucciones de dónde tiene que poner las alas a un ingeniero aeronáutico. ¿Por qué? Porque él sabe cómo ha construido su avión. El ingeniero aeronáutico sabe dónde va un motor, sabe dónde van las alas, sabe dónde van los mandos, sabe dónde van todas las piezas.
y sabe hasta qué altura puede volar, sabe hasta dónde puede llegar ese avión, cuánta distancia puede recorrer con el depósito que tiene. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Así es Dios. Él nos ha creado a milímetro. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Dice la palabra que nadie va a ser tentado más de lo que pueda superar. Él tiene el control por completo de nuestras vidas. ¿Le has entregado el control a Él? Pues descansa. Él sabe hasta dónde puedes llegar. Que no va a permitir que pases por una situación que te vaya a vencer. Que las situaciones que te fueron a vencer ya las quitó Él de por medio y ha dejado simplemente las que te van a fortalecer, las que te van a hacer que te parezcas más a Él, las que te van a hacer acercarte a Él. Simplemente ha dejado esos procesos en nuestra vida. No hay nada que te vaya a destruir. Eso quiere decir que descanses, porque el avión de nuestra vida va a llegar a su lugar. Amén. Pero es que podemos profundizar un poquito más y decir que Él sustenta todas las cosas. Él sostiene todas las cosas. Dice la palabra en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo tiene sustentado Él. Que estamos en la mano de papá. Eso, ¿saben qué quiere decir? Que no hay nada que nos pueda suceder sin que Él lo permita. Claro, amén. No hay ni un pelo de nuestra cabeza que se caiga si Él no lo ha permitido. ¿A qué le temes? ¿Le temes a la enfermedad? ¿Le temes a la crisis? ¿Le temes a los problemas? Tranquilo, que Dios está en control, que estás en el hueco de la mano de Él. Y no hay nada que te vaya a permitir que Él no lo haya permitido. Y si Él lo ha permitido, te lo profetizo y te lo garantizo, te viene bien. Amén. Y todo esto me habla de un atributo que saben ustedes que me encantan, porque ya se lo he nombrado alguna vez, que es la inmanencia de Dios. ¿Y qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios es que el Dios creador de todas las cosas nos ha creado a nosotros, pero no nos ha abandonado a nuestra suerte, sino que Él se involucra con su creación. Es decir, la inmanencia de Dios te está diciendo: yo te acompaño donde tú vayas. La inmanencia de Dios te está diciendo: yo no te dejo solo en este desierto. La inmanencia de Dios te está diciendo que cuando el enemigo te dice: estás solo, nadie te entiende, nadie puede estar contigo, Él está contigo. La inmanencia de Dios te está diciendo que cuando tú has perdido el control, cuando tú has perdido la ilusión, cuando has profetizado de tu vida, de aquí ya no salgo, Él sigue estando al control. ¡Aleluya! Pero ¿saben qué pasa? Que en muchas ocasiones se nos olvida que Él está al control y somos como el pueblo de Israel. Estuve leyendo en Números 33 y hubo algo que Dios me ministró ahí. En Números 33 habla de las jornadas que Israel pasó durante su estancia en el desierto. Y dice que estuvo en 3 lugares, bueno, dice que estuvo en muchos, pero yo he anotado aquí 3 lugares. Uno es Mara, otro es Elim y otro es Refidim. ¿Y qué quieres decirnos con esto? En Mara era el lugar de las aguas amargas. El pueblo de Israel iba por el desierto y se encuentran un lago de agua. Y ellos rápidamente se lanzan a beber porque tienen sed y están en el desierto. Y cuando ellos intentan calmar la sed en ese agua, se dan cuenta que ese agua era amarga y que no sirve para beber. Y en ese momento se giran a Dios y le dicen, y a Moisés, y le dicen: ¿qué nos ha sacado Jehová de Egipto para dejarnos morir de sed en el desierto? Y a mí en muchas ocasiones esa actitud me es familiar. En cuántas ocasiones le he girado a Dios y me he quejado y le he dicho: ¿ahora qué pasa? ¿Ahora por qué me permites pasar por esto? ¿Ahora por qué esta situación? Pero es que Dios, que sabe un poquito más que nosotros, le dice a Moisés: Moisés, coge ese tronco que hay ahí de un árbol caído,
échalo al agua. Lo coge, lo echa y el pueblo comienza a beber y las aguas se convirtieron en aguas dulces. Pero es que si seguimos un poco más, vemos que fueron a Elim. Y Elim, ¿saben qué es? Un lugar que dice la palabra que había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Y qué es Elim? Un oasis. Es que claro, cuando Dios te permite pasar por Mara de las aguas amargas, tranquilo, que Dios también ha preparado oasis para que tomes agua en el desierto, para que tomes respiro. Y hoy vengo a animarte y vengo a decirte, estás pasando por Mara, tranquilo, hay un oasis después preparado para ti. Dios ha preparado oasis, porque sabe que no podemos estar con el calor abrasador del desierto y que hay procesos que nos cansan, que hay procesos que nos hacen fatigarnos. Pero tranquilo, que Él ha preparado ratitos en su presencia para que tomes aire, para que bebas agua y para que puedas volver a seguir caminando. Pero ahora bien, llegamos a Refidim. ¿Y qué es Refidim? Dice textualmente la palabra de Dios, lo pueden leer, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Y es que hay veces que Dios nos permite llegar a momentos y a situaciones que nos vemos sin nada. Momentos que miras para un lado, no hay salida. Momentos que miras para el otro, no hay salida. Momentos que miras para otro lado y no encuentras salida. Porque bueno, en Mara por lo menos había agua, que había una materia prima que Dios podía transformar, pues para que el pueblo podía beber. Pero es que hay momentos que Dios nos permite llegar a un sitio que nos quedemos sin esperanza. Hay momentos que Dios nos permite llegar a un sitio que ya pensamos que de ahí no vamos a salir. Pero ¿saben qué? A Dios le sobran los recursos. Y en ese momento que el pueblo de Israel pensaba que iba a morir, en ese momento que el pueblo de Israel tenía sed y pensaba que esa sed no iba a ser calmada, viene la voz de Dios y le dice: Moisés, ¿ves esa peña? Sí, Señor. Coge la vara Moisés, dice: golpéala. Y la golpea. ¿Y saben qué? Al instante salió agua. Y calmaron su sed todos los que iban con Moisés en el desierto. Pero sí, hay a veces que Dios nos permite llegar a esos momentos Refidim. Berna, ¿cuáles son momentos Refidim? No hace falta que los nombre. Momentos que hemos perdido las esperanzas. Momentos que pensamos que de ahí ya no salimos. Momentos que pensamos que se ha acabado para nosotros y que ya no hay una solución. Sí, Dios nos permite llegar a esos momentos. Pero hoy te vengo a decir algo. Al cuarto día, cuando has perdido la esperanza, todavía hay solución. A Marta y a María les permitió Jesús llegar hasta el cuarto día, el momento en el cual para ellas era imposible la resurrección de su hermano, que a tal punto que les dice Jesús a Marta, dice: Marta, Lázaro resucitará. Y le responde ella: sí, Señor, sé que en los postreros días, porque había perdido la esperanza de recibir el milagro. Se había resignado, se había acostumbrado a vivir sin Lázaro. Pero Jesús le dice una palabra muy gloriosa a Marta en ese momento. ¿Saben qué le dice? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque ha llegado el momento que recuperes la fe. Ha llegado el momento que comiences de nuevo a creer. Ha llegado el momento de que aunque lo veas todo oscuro, vuelvas a enfocar tu mirada en Él. Porque Él tiene solución, aun cuando nosotros nos pensamos que no. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todas las cosas. ¡Aleluya! Dice Pablo: he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Pero claro, ¿quién lo está diciendo? Un hombre que no ha sufrido, un hombre que no ha pasado por nada, no. Un hombre que ha pasado por cárcel, un hombre que ha sido apaleado, un hombre que ha sido apedreado hasta la muerte. Que dice la palabra que él mismo que había pasado por la muerte y que había resucitado.
un hombre que había pasado por todo lo peor, alza su voz y en vez de quejarse, en vez de escribir algo diciendo que no lo entiende, toma aliento y escribe él: he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Pero Pablo, ¿cómo puedes decir eso? Si has pasado por fatigas, si has pasado por momentos de hambre, si has pasado por momentos tristes. ¿Por qué? Porque confío en él. Dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios, un texto muy fuerte que me rompe la cabeza cada vez que lo pienso, hablando del mismo Cristo. Dice la palabra: por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Aún el mismo Cristo se limitó a aprender a través del proceso. Por eso nosotros nos tiene que permitir pasar por procesos, porque sabe que a través de los procesos nosotros aprendemos, nosotros crecemos, nosotros nos perfeccionamos, nosotros nos acercamos a Él. Por eso nos permite pasar por desiertos. Amén. Había una anécdota antigua que seguro que todos conocemos, volviendo a los aviones, que dicen que había un avión que estaba surcando los aires y de repente vinieron turbulencias tan fuertes que la gente que iba, los pasajeros, comenzaron a desesperar. Pero había un niño tranquilo, en paz, descansando. Y ya la gente va donde el niño y le dice: oye, hijo, ¿por qué tú no te alteras? ¿Por qué tú estás tranquilo? ¿Por qué tú no tienes miedo? Y se queda mirándoles el niño a esa gente que le estaba preguntando y confiado les dice: es que el piloto es mi papá. ¡Qué bien! Y si papá pilota, no tengo miedo. ¿Saben cuál es el problema? Que nos pensamos que somos nosotros los que pilotamos, que nos pensamos que es por nuestras fuerzas por donde vamos a salir de los desiertos, que nos pensamos que es por nuestras capacidades como tenemos que superar la crisis. Pero que vengo a darte la buena noticia, que no depende de nosotros, que depende de Él, que es Él, que es Él, que es papá, que dependemos de Él, señores. ¡Claro! Desde que le hemos conocido y le hemos entregado el control a Él, podemos dormir tranquilos, pase lo que nos pase. ¡Aleluya! Porque en Él estamos completos. ¡Gloria a Dios! Creo que la conté hace tiempo, pero creo que es necesario volver a contarla en lo que estamos hablando hoy. Un testimonio que tuve yo con mi pequeño, con mi Diego, que yo estaba en un momento muy malo de mi vida y yo estaba escuchando una alabanza del coro de adoradores y en mitad de la adoración ministraba a mi suegro y decía a mi suegro: recibe el abrazo de papá. Y yo le dije a Dios: no lo siento, y salí llorando. Yo iba en el coche conduciendo yo solo y llego a casa, aparco el coche, me seco las lágrimas y subo a la casa de arriba que estaban mis padres y estaba mi sobrino, mi hermana, mi cuñado, y entro por la puerta del salón, sale corriendo mi Diego y me da el abrazo más tierno que en su vida me ha vuelto a dar. En su vida me ha vuelto a dar un abrazo tan largo y tan tierno como el que me dio ese día. Y yo pues me sorprendí, le abracé y me dice mi madre: ese abrazo te lo envía Dios. En ese instante yo salí llorando y comencé a contarles pues toda la experiencia. Cuando yo menos pensaba que Dios me miraba, cuando yo más solo me sentía, cuando más necesitaba un abrazo de papá, en ese momento vino en mi ayuda. ¿Necesitas un abrazo de Él? Pídeselo. Él está dispuesto a abrazarte. Cuanto más difícil lo ves todo, cuanto más oscuro lo ves todo, Él tiene abrazos para darnos. Un abrazo suyo en la intimidad, en el secreto. Es como un oasis en medio del desierto que te invita a volver a seguir caminando. ¡Aleluya! ¿Necesitas un abrazo de papá?
papá tiene abrazos para darte en esta tarde. Aleluya. Hace tiempo estuve escuchando un anuncio, hablando con respeto, que hablaba de los coches Tesla. Y dicen que los coches Tesla tienen 700 kilómetros de autonomía eléctricos y son coches que tienen piloto automático. Tú simplemente tienes que poner la dirección en el GPS, pulsas y el coche te lleva solo. Pero tiene 700 kilómetros de autonomía. Si haces un camino más largo, pues te vas a quedar tirado. Pero es que el GPS es muy listo ya en esos coches, porque lo han implementado para que si se pasa de los 700 kilómetros, para que busque lugares de carga. Por ejemplo, si son 1000 kilómetros, igual a los 600 kilómetros, te hace parar en una gasolinera que el coche detecta que hay allí sitios para cargar el coche, para que repostes, para que cargues las pilas y luego continúes con el viaje. Yo no sé si a ti esto te dice algo, pero a mí me ministró Dios a través de ello. Tranquilo, que Dios no va a permitir que te quedes sin pila, que Dios no va a permitir que te quedes sin batería, que Él ha preparado la ruta del viaje de nuestra vida para que encontremos lugares para poder parar y poder cargar las pilas. No digas que ha llegado a tu final, no digas que no llegas, no digas que no sirves. Él ha preparado la ruta para que haya lugares de descanso. ¡Aleluya! Entonces, podemos tener paz por Él. Y podemos volver a tener esperanzas por Él. Así que no te resignes. No digas más que hasta aquí has llegado en el ciclo del agua. ¿Saben que es muy fácil decir que el final del agua dulce es en el agua salada? Pero claro, los que han estudiado el ciclo del agua saben que llega el sol, evapora el agua, lo toma en nubes y lo vuelve a hacer llover en lugares de agua dulce. Es que en muchas ocasiones hemos determinado mi final es en aguas saladas, mi final es en aguas amargas, este es mi final, de aquí yo no salgo. Pero es que cuando nosotros marcamos el final, todavía Dios te está diciendo, tranquilo, come y bebe, que largo camino te resta, y viene el sol de justicia, te coge y te vuelve a colocar en lugares de agua dulce, para que sigas caminando. Amén. Y para terminar, el texto que le da sentido a todo este mensaje, dice la palabra de Dios, Isaías 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dale batería, Rubén, por favor, que es que esto tiene mucha gloria. Y dice aquí la palabra de Dios, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Podemos tener paz porque el niño sufrió. Podemos tener paz porque la cruz fue posible. Podemos tener paz porque Él ha muerto por nosotros. ¡Aleluya! La cruz es posible. El descanso es posible por la cruz. Miren cómo lo dice en la TLA. Y terminamos. Dice la palabra de Dios, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz. Podemos tener paz en medio de la tormenta gracias a sus heridas. Sin nada más, iglesia, hasta aquí. Que Dios les bendiga.